Muy buenos días, amados hermanos. Gracias por estar con nosotros. Inicia Análisis BNE. Hemos durante esta semana anunciado el tema hijos adultos en casa. Y es que, según estimaciones de estudios de investigación realizados en el año 2018, la juventud termina hasta cuando se va llegando a los 27 años. Allí va iniciando la etapa de ser adulto, y hoy queremos hablar sobre cómo es ese trato, cómo deben ser los límites, cuál es la importancia, los beneficios y todas las características de tener un hijo adulto en casa. Le damos a usted la bienvenida a que nos vea a través de Canal 27 y también a través de la transmisión en Facebook en Buenas Nuevas de Esperanza, Canal 27. Recuerde compartir este tema de mucha importancia. Le recuerdo que las líneas de comunicación estarán abiertas para realizar algún tipo de pregunta que usted tenga y que nuestros invitados puedan responder en esta mañana. El número estará apareciendo en pantalla. Esperamos que este análisis sea de mucha bendición y de información para usted. Le doy la bienvenida también al pastor Orlando Chinchilla. Muy buenos días. Edu, muy buenos días. Allá en casita, muy buenos días, amados hermanos. Hoy trataremos un tema, yo creo, no solo sensible, sino actual. Como pastor, Edu, quiero decirle que me ha tocado que aconsejar a mamás, porque también han habido muchas mamás que el papá se va a trabajar, o en su caso a la mamá le ha tocado que salir adelante con el joven, bueno, con el niño, pero ahora se le convirtió en joven. Ese es el asunto. Y hay unos que piensan, ¿está bien lo que estoy haciendo, pastor? ¿No está bien? ¿O pido oración porque me está pasando eso? Yo estoy seguro que hoy van a ser muy edificados. Tenemos profesionales y sobre todo también el tema será tratado a la luz de la palabra del Señor. Llame a sus amigos, llame a sus amigas. También, si usted va a salir de casa, decir, ¿me lo pierdo o no? Buenas Nuevas de Esperanza, Canal 27. Esto está siendo transmitido por Facebook. Y hoy vamos a aprender juntos esa área tan importante, Edu. A los padres nos interesan nuestros hijos, no importa la edad que tengan. Entonces, en este tema, ya sea edificándonos nosotros o tal vez nos va a tocar que aconsejar a alguien, vamos a decir, pero yo vi en Canal 27 lo que dijeron. Así es, le damos también la bienvenida a la licenciada Magda de Garrido, psicóloga clínica familiar con más de 40 años de experiencia, directora de Juvenfami, que estará esta mañana también instruyéndonos en el tema. Bienvenida. Muy amable, un gran gusto saludarles, estar con ustedes en casa o allá en su negocio, y espero que se conecten otros de sus familiares que usted crea que necesiten algún consejo sobre esto, que definitivamente es un tema que hay que abordarlo porque es de actualidad, como ya se dijo. Así es, quisiéramos iniciar con las preguntas. La primera, describiendo cuál es la realidad de tener a un hijo adulto en casa, licenciada. Me llamó muchísimo la atención lo que acaba de leer de las estadísticas, porque sí, en efecto, bíblicamente vemos que cuando la Biblia se refiere a un varón, no es lo mismo que un hombre, sino hay una diferencia, varón y hombre. La palabra varón es cuando ya se terminó la juventud y se llegó a esa madurez, y es aproximadamente a los 30 años. Por eso vemos que Jesús empieza su ministerio a los 30 años. O sea, que podríamos decir que la etapa de ya vida adulta es más o menos de los 20, 21 hasta los 30 años. Esta es la etapa en que tenemos que considerar que es lo que usted estaba diciendo ahora, que estadísticamente. Ahora, sí vale la pena mencionar que en este momento, y por eso decimos que es un tema de actualidad, porque tenemos ahora muchos jóvenes ya de estas edades, pasados de los 25, que no están queriendo casarse. Es un fenómeno ya, ¿verdad? Ellos están diciendo, ya no queremos hijos, ya no queremos casarnos, queremos ser profesionales, y por eso ahora los famosos perrijos, no sé si hemos oído de esto, ¿verdad? Los perrijos y hasta perrinietos, les digo yo, porque hay muchos que en lugar de tener hijos o querer tener hijos, están teniendo gatos y perros porque ya no quieren casarse. Pero esto nos lleva a que entonces se permanecen en casa, ¿verdad? Hijos ya adultos de 30 años, 35, que pues ya no quieren realizarse en esta área matrimonial, sino permanecer dentro de casa. Y es tal vez la pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasa con este fenómeno? Porque las mamás y los papás a veces no saben, ¿debe quedarse acá o debe irse, ¿verdad? ¿Qué parte me ampara bíblicamente para saber si es lo correcto o no? Pero es interesante saber que en el reino animal, por ejemplo, si uno nota, si han visto programas de los leones y todo esto en el reino animal, aún en la casa, si han nacido perritos, hay un momento en que la mamá sí los amamanta, los cuida, los limpia, pero hay un momento en que dice, ya,
ya, y no quiere ni siquiera que le toquen su comida, sino que ladra y ya los expulsa de su entorno, porque es como hay un punto ahí, ¿verdad? Natural, no es enseñado, como quien dice, ya deben de ser independientes y no seguir dependiendo de lo que es la madre y el padre. Okay. En su experiencia, ¿qué consejo se le podría dar a los padres que están en esa parte de qué hago? Porque como bien hablábamos con Pastor Orlando, existe la parte de los hijos que son adultos, pero son responsables, y también están los que no son responsables, los que están viviendo de gratis en la casa. Entonces, ¿qué consejos podría darle, licenciada? Sí, creo que en ese tema la regla número 1 es que los hijos llegando después de que terminan su carrera, que puede ser 18, 19 años, ellos ya empiecen a ser totalmente independientes. Creo que los padres, aún legalmente hablando, tenemos responsabilidad de ellos en la niñez y la adolescencia, que termina exactamente a los 19 años. De los 19 para adelante ya empieza otra etapa de la vida y ya ellos tendrían que empezar a ser independientes. Si van a estudiar y los queremos apoyar en su carrera universitaria, bueno, apoyémoslo, pero también, ¿verdad?, que rindan con buenas notas. Pero si no están rindiendo con buenas notas, tampoco están trabajando, creo que ahí es donde tenemos que ya poner un límite para que ellos pues busquen, ¿verdad?, su independencia, se sostengan a sí mismos, porque ya los padres no tenemos obligación de seguir sosteniendo a hijos que pasan de los 19, 20 años. A menos que estemos dispuestos a apoyarlos académicamente para que terminen una profesión y que ellos rindan de esa manera y que también colaboren en casa. Pero si vamos a tener muchachos prendidos en el celular jugando todo el día, ¿verdad?, durmiendo hasta las 11 de la mañana, y la mamá trabajando y el papá trabajando y este muchacho sin estudiar y sin trabajar, eso estamos creando hijos enfermos, hijos dependientes, que ¿qué va a pasar el día que quieran formar un hogar? O sea, no van a poder responder como hombres ni como mujeres. Así que es importante que pongamos límites en ese tema. ¿Pastor? Es interesante, Eduardo, cómo las mismas leyes de nuestro país, cuando alguien tiene un DPI a los 18 años, ya no es al padre el que van a culpar. Correcto. Lo voy a decir porque son temas muy sensibles, de un accidente. Sí. No es que venga tu papá, no. Mínimo va a preguntar que venga su esposa, usted es la esposa de él, así pregunta, no pregunte a la mamá, es la esposa. Y en su momento más literal es que él tiene que rendir cuentas ante la sociedad, ante las leyes guatemaltecas, y no su papá. O sea, la misma ley va acompañando lo que moralmente nosotros estamos diciendo. Sí. Que a la edad que cumple 18 años, él es responsable ante las leyes. Sí. Estoy hablando de Guatemala, por los que nos ven en otros países, pero menos Guatemala, él debe ser responsable en todo aspecto. Es más, ni siquiera necesita la compañía de un adulto, porque como él tiene DPI, le preguntan, ¿tú tienes DPI? Hasta la ley dice, bueno, tú tienes DPI, tú respondes por lo que estás haciendo, por lo que estás firmando, desde hablando de deudas, hablando de finanzas, cosas legales, negocios y, ¿por qué no decirlo, empresariales? Y hablando de lo que decía la Biblia, establece que el sacerdote empezaba sus trabajos a la edad de 25 años. Cuando el sacerdote ya lo iban a poner, de los 30 ya como que podía asumir a cualquier otro, pero a los 25 años ya usted podía llegar ante el sacerdocio, ser discipulado, instruido, ya le delegaban para que, como un joven adulto, como lo que decía, tanto la Biblia como la misma sociedad sí establecen un punto. Entonces los papás queremos mucho a nuestros hijos, pero en la misma naturaleza, cuando usted ve a los osos. Todos. No es que la mamá lo desprecie, no dice tan pura lata, no, al contrario, los está enseñando a vivir y que él está como asegurándoles el futuro. Exactamente. ¿Por qué sucede esto? ¿Cuáles serían los factores por los que en la actualidad ya se hablaba de quizá les gusta estar con la familia, aspectos como el trabajo, la falta de empleo, pero qué otros factores pueden entrar, licenciada, en la parte de no querer salir de casa? Sí, creo que hay dos cosas muy determinantes acá. Una, los papás, y voy a decir un poquito más las mamás. Creo que hay muchas mamás que su realización plena la tienen en sus hijos y no quieren que los hijos se vayan, porque es su motivo de existencia. Cocinan para ellos, los están cuidando, hay relación con quien hablar, entonces no quiero que mi hijo se vaya. De hecho, hay lugares, conozco un lugar en México donde las mamás hasta se sienten felices cuando sus hijos son homosexuales, por ejemplo, porque saben que no se van a ir, sino se van a quedar siempre con ellos en casa. Entonces este tipo de cosas puede ser que en su momento la mamá, sin darse cuenta, empiece a manipular para que el hijo no se vaya y esté como teniendo compañía. Pero también los hijos muchas veces no se quieren ir,
porque pues sí, ¿verdad? Está muy cómodo, hay techo, hay comida, hay quien lave la ropa, hay todo. Entonces, ¿cómo me voy a ir? ¿Quién va a querer soltar esa comodidad? Entonces se va prolongando y prolongando esa independencia porque al final no se quieren hacer responsables, no quieren asumir lo que significa ya mantenerse a sí mismos, pagar un apartamento, comprar su comida, todo lo que significa ser independientes, que a la larga nos hace personas maduras, nos hace personas responsables, pero si toda la vida tengo quien me esté manteniendo y quien me esté dando, no voy a madurar, no voy a ser responsable. Licenciada, aunque no es el único factor, pero Sí. ¿cree usted, porque hay muchos matrimonios jóvenes, Sí, pero cree que uno de los factores sea ese porque no se establecen, no porque no se amaban, porque sí se aman? No es ausencia de hijos, porque jóvenes sí los tienen, porque se creía también ya cuando hay hijos ya hay responsabilidad en ambos, porque no solo vamos a hablar de hombres o mujeres, No. porque a veces que el varón sí está, pero la jovencita no, no se quiere ir, Sí. o viceversa, en ambos. ¿Cree usted que ese puede ser alguno de los factores que también no está permitiendo que los matrimonios se consoliden por nosotros como padres estamos casi cometiendo ese error? de hecho, usted está en un punto muy exacto. ¿Por qué razón creemos que Dios desde que establece al matrimonio dice dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer? Porque ya hay un momento en que tienen que desprenderse. Hasta hay un dicho común, el casado casa quiere. O sea, pero muchas veces los papás estamos siendo sobreprotectores, como que no los sentimos grandes, pobrecito, ¿qué le va a pasar? Y si no puede, y si no va a pagar. Entonces queremos estar siempre controlando o sobreprotegiendo. Y entonces el hijo no se realiza, no lucha por encontrar sus propios recursos, su propia independencia. Creo que eso está incidiendo mucho en que los hogares no se consoliden. Uno de los muchos factores que hay, pero supuesto, si hubiera, sí. Discúlpeme la expresión, si hubiera un top 5, me imagino que uno de esos estaría. Yo ¿En sí qué lugar? creería. No sé, pero sí estaría, aparecería en 3. También creo eso, totalmente cierto. Tenemos también, por otro lado, licenciada, los hijos que no se quieren ir de casa, se quedan, se hacen responsables de la madre o del padre, pero esa responsabilidad hace que sobrepasen los límites que un hijo debe llevar. ¿Cómo manejar esos límites? ¿Hasta dónde está permitido que un hijo pueda llegar dentro de casa con los padres? Esa pregunta es importante porque me decía alguien, ¿y qué pasa con los papás que ya están solos y requieren de un hijo que de Una repente compañía. los acompañe o los asista a una emergencia? Entonces yo creo que sí, es algo que es como que permitido o que está bien siempre y cuando el hijo esté cumpliendo con esa función de responsabilidad. Ya, pero si es la mamá, conocemos muchas mamás que aún ya grandes de edad, todavía andan viendo cómo consiguen para su hijito, para que coma, para darle, y eso es lo que no estaría correcto. Si el hijo se va a quedar en casa o no viviendo dentro de la casa, pero que sea en su apartamentito independiente, muy cerca de sus papás, yo lo veo que en su momento, por la edad de los padres, podría ser bueno, siempre y cuando él esté cumpliendo esa responsabilidad y sea independiente. Pero si es dependiente todavía a los 25 o 30 años, es totalmente enfermizo y es algo que se debe cortar, porque les estamos haciendo daño a los hijos para un futuro y aún a los futuros nietos, pues. Exactamente. Entonces sí, hay que cortar. En el tema existen muchos mitos, se dicen varias cosas de poder tener a un hijo adulto en casa, cosas buenas y cosas negativas. ¿Qué usted podría responder a esa pregunta sobre estos mitos que existen? Sí, mire, por ejemplo, lo que yo le decía, el hecho de decir, bueno, si existe un hijo mayor en casa, qué bueno que tenemos esa compañía, es un aporte económico, muchas cosas que pueden ser buenas, pero hay que ver si no esto a la larga está impidiendo que el hijo se realice en un matrimonio, porque hay hijos que se sienten tan responsables de papá y de mamá, que entonces como que nunca tienen una novia, pero como que no quieren concretar un matrimonio, porque voy a dejar a mi mami. ¿Y qué va a pasar con mi mamá? Se va a quedar sola, entonces no, mejor no me caso, sino que mantienen un noviazgo prolongado de 5, 8 años, porque al final no quieren soltar a la mamá porque pues se sienten responsables. Entonces creo que se asume un rol que tampoco es el adecuado, como que fuera el esposo o como que fuera un papá y no como que es el hijo. Entonces creo que ya nos desfasamos en ese sentido. Okay. Hay 3 hijos, por ejemplo, 3, 2, 4 hijos mayores en casa ya porque no se quieren ir, estudian, trabajan y todo. ¿La responsabilidad es igual para los 4? Debiera. Okay. O sea, si están en casa, tenemos número 1 que asignar una cuota. ¿Cuánto van a aportar económicamente? Número 2, ¿qué tareas de la casa van a cumplir?
van a colaborar con el lavado de los platos, con ordenar, o sea, todos tenemos funciones. O pagar a alguien que lo haga. O pagar a alguien, correcto, si trabaja todo el día. Son profesionales. Entonces dice, aquí está mi aporte para que alguien... un negocio pequeño. Exactamente. Sí. Pero si este hijo o estos hijos están en casa, pero todavía es la mamá o el papá sobre quien recae toda esa responsabilidad, ahí ya estamos saliéndonos de los límites sanos, correctos, ¿verdad? Creo que es asignar, los papás tenemos que asignar muy claramente ese tipo de responsabilidades. O lo haces o aportas para que se haga, pero no ellos cumplir con esa responsabilidad. Un tema muy interesante, licenciada. Nosotros vamos a invitarlo a usted a que a través de las redes sociales también pueda escribir o también pueda marcar el número que aparece en pantalla para recibir sus llamadas. Yo tengo una llamada en este momento al aire. Muy buenos días, amado hermana, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Bendiciones, hermanos, Dios le bendiga. Mi hermana, muy buenos días. Y esta mañana pues le doy gracias a Dios y por ver su programa también, ¿verdad? Amén, muchas gracias. Y hermana, pues fíjense que mi hija tiene este problema con su hijo, de que él pues cuando estuvo pequeño, él le dio un atraso psicomotor en su cerebro, ¿verdad? Okay. Entonces ahorita tiene 21 años y está en la casa, ¿verdad? Lamentablemente el papá no le enseñó trabajo, no le enseñó nada. Y el joven a veces se altera, se pone, entonces él se mantiene en la casa. ¿Cómo podrían ustedes orientarnos? Porque fíjense que hay veces que él se pone muy excitado con la mamá, ¿verdad? Y el papá pues, se separó de mi esposa, el papá del niño, el joven, y él lo consiente mucho. Cuando lo llega a ver, le dice, mi bebé, ¿cómo estás? 21 años tiene, ¿verdad? ¿Qué manda? 21 años tiene. No, sí, 23, para 23 van a... Para 23. Hermana. Okay. Mi hermana, ¿cuál es su nombre? El nombre del joven. Sí, y el suyo también. Yo me llamo Andrea Coloma. Gracias, hermana Andrea. Ajá. Ok, y vamos a tratar de responder, licenciada Magda, a nuestra hermana Andrea esta pregunta importante. Vemos que hay casos y casos, ¿verdad? Sí, casos y casos. Y uno no podemos dejar de lado algunas situaciones, pero sí creo que aquí es un caso particular, un hijo enfermo. Hay que tomarlo en cuenta, porque no es lo mismo un muchacho que se está desenvolviendo normalmente con todas sus capacidades y responsabilidades a alguien que ya tuvo un problema y en este caso, pues ya de tipo pues cerebral, mental, o sea, hay discapacidades que hay que tomar en cuenta y en ese caso hay una reacción diferente de los padres, no podemos tirarlos como quien dice, bueno, que se vaya y que mire qué hace, no, creo que aquí sí toca, es un caso especial en el que los papás todavía tendremos esa responsabilidad debido a las condiciones de este hijo. Y se pueden buscar ayuda para poder tratar al hijo, ¿verdad? Eso es importante porque si el hijo, que es una tendencia, les voy a decir que los papás podemos tener todos, que cuando hay un hijo que tiene un problema, nos volcamos más hacia ese hijo y como que no lo hacemos independiente. En lugar de enseñarle a ser independiente, lo hacemos más dependiente, ya sea cualquier discapacidad que haya. No, yo creo que al contrario, tenemos que luchar porque sean independientes y siempre tener la ayuda profesional para que este hijo mejore. Gracias, licenciada, por compartir con nosotros esta primera parte del tema. Vamos a un video de apoyo con respecto al tema que estamos abordando, hijos adultos en casa, y luego continuamos con más. No se aparte de Análisis BNE. Considero que no solo al inicio, sino que también en la formación como persona ya responsable debemos de tener valores, principios y responsabilidades, tanto en el hogar como en cualquier ámbito que se desempeñe el joven. Pues yo pienso que sí, porque la verdad de que media vez están en nuestras casas, tienen que tener la responsabilidad como hijos.
en lo económico ayudarnos, porque la verdad es que ahorita estamos muy necesitados, ¿verdad? Y entonces sí tenemos que tener la ayuda de nuestros hijos en nuestros hogares, ¿verdad? Y también las reglas que nosotros como padres también tenemos que tener, que es un orden primeramente en nuestra casa, ¿verdad? Porque si nuestros hijos tienen que estar en nuestra casa, tienen que estar como Dios dice que tienen que estar, ¿verdad? Entonces tenemos que tener órdenes como padres. Por supuesto, yo considero que la edad que usted menciona cronológicamente, nosotros sabemos de que en algunas personas la edad es algo que no incumbe con la madurez de la persona. Sin embargo, entendemos por persona adulta a partir de los 18 años. Yo consideraría que ni siquiera desde una persona adulta, no se necesita llegar a ser adulto para uno tener como padre o hijo responsabilidades que cumplir. Y hablando de reglas, definitivamente, yo considero que tanto los padres de familia responsables deben de imponer a sus hijos reglas claras que no vayan, para que ellos no caigan en conductas, en malas conductas, y por supuesto para generar en ellos que cuando sean padres también tomen como ejemplo esas reglas que en su momento les llevaron a ser, los llevaron en algún momento a ser hombres de bien, para podérselas imponer también a sus hijos, ya que todos sabemos que principalmente en la pubertad, en la adolescencia es donde muchas veces tiende tanto el hijo o hija a querer en algún momento imitar cosas que ven en la calle, de conductas que en algún momento no son las mejores. Entonces definitivamente sí es necesario que tanto los padres las impongan como que los hijos las cumplan, ¿verdad? Claro, yo pienso que sí, porque la Biblia es clara en decir de que hay que honrar a los padres, no especifica qué edad. Entonces nuestra obligación como hijos es honrarlos, respetarlos, obedecerlos en todo tiempo. Por supuesto, un hijo adulto tendría que ya aportar al hogar, a apoyar a sus padres, porque nuestra responsabilidad es hasta los 18 años. Ya luego de los 18 años en adelante, ya el joven o la señorita tiene que aportar a la casa y tiene que haber siempre respeto hacia los padres, aunque ellos sean adultos. Por supuesto que sí, porque están bajo el mismo techo. Así es, y yo creo que cuando la persona es adulta ya tiene que asumir sus propias responsabilidades. Vemos la opinión de nuestro público, de nuestros hermanos, en su mayoría opinan lo mismo, pastor, la responsabilidad que debe otorgársele al hijo cumpliendo ya la mayoría de edad, siendo un adulto viviendo en casa, respeto, responsabilidad. Y es muy importante ver distintas profesiones concordando en una misma opinión, y eso lleva, pastor, a que nuestra sociedad pueda irse encaminando y ser cada día mejor de lo que somos hoy. Y a usted, amado hermano, allá en casa, le invitamos a que pueda también contarnos su opinión a través de las redes sociales o a través de una llamada telefónica. En esta segunda parte del tema, en este segundo segmento, se encuentra con nosotros el doctor Arandi Vázquez, fundador del Centro de Motivación y Salud Emocional Metanoia 12.2. Arandi, muy buenos días. Gracias, Eduardito. Muchas gracias, pastor. Es para mí un enorme placer estar con ustedes en esta mañana. Me siento contento, me siento feliz poder dirigirme a la teleaudiencia del Canal 27 en este día maravilloso que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en él a tratar este tema tan importante, y gracias por la contribución de los televidentes. Amén. Escuchábamos en el video anterior sobre cómo hablaban de la responsabilidad y el respeto. Creo que son valores que van juntos para poder convivir, porque en ocasiones yo, informándome acerca del tema, veía y decía que había situaciones positivas, porque bueno, está el hijo conmigo, estamos compartiendo, pero cuando ya se sobrepasan los límites, el ambiente se pone difícil en casa, terminan las peleas con los hermanos, con los hijos, es algo bien difícil. Que quisiera preguntarte, ¿puede afectar a una persona llegar a la etapa adulta viviendo todavía con sus padres? Bueno, primeramente vamos a definir la etapa de lo que es el adulto.
La vez pasada hablábamos sobre el niño, el adolescente, el joven adulto, el adulto mayor, la tercera y la cuarta edad. Okay. ¿Y cuál va a ser nuestro fundamento? La Organización Mundial de la Salud establece las edades. La Organización Mundial de la Salud es nuestro eje, nuestra hegemonía de rango para poder tener una guía, una estructura de quién es un adulto, quién es un joven, quién es un adolescente, quién es alguien de la tercera edad. Por ejemplo, niño se califica de 1 a 10 años, adolescente de 10 a 20, joven de 20 a 30, joven adulto de 30 a 40, adulto de 40 a 50. Ya inicios de la edad ya mayor de 50 a 60. La tercera edad de 60 a 70 años. La cuarta edad empieza de los 80 a los 90, 100 años. Entonces, el enfoque es, dice, hijos adultos en casa, pues gracias a Dios que hay hijos adultos en casa. Hijos adultos en casa, gracias a Dios. Ahora, ¿por qué están en casa? Ese es un detalle. ¿Y quiénes son los hijos adultos que están en casa? Ese es otro punto. Por ejemplo, ¿por qué están en casa? Si nos vamos a decir por falta de responsabilidad, estamos llegando un poquito más allá. Vayamos un poquito más atrás. ¿Será que falta de instrucción? ¿Será que falta de motivación? ¿Será que falta de orientación? ¿Será que falta de visión? O sea, ¿alguien va a ser responsable? ¿Se va a calificar como irresponsable? Cuando conociendo sus derechos, conociendo su qué hacer, no lo hace. Entonces es un irresponsable. Pero alguien que nunca se le instruyó, él no va a saber por qué está en casa. ¿Por qué el tiempo salir? ¿Y por qué usted le avanzó? ¿Por qué tiene que salir? ¿Por qué me tengo que ir si nunca me dijeron? ¿Verdad? ¿Por qué nunca me dijeron? Uno dice, es bueno que los hijos adultos estén en casa. Bueno, gracias a Dios por ello. Ahora, viene la siguiente pregunta. ¿Quiénes son los hijos adultos en casa? Los hay en diferentes maneras. Los hay. Son aquellos, por ejemplo, hijos adultos en casa los hay quienes son responsables, en el sentido que saben, tienen visión, tienen ya esa concepción de que tienen que contribuir a la casa, pero están y aportan a la casa. Y es más, ellos a veces se vuelven en mediadores cuando hay conflictos en los padres. Ellos son los mediadores. Los hay, por otro lado, porque tienen algunas deficiencias físicas y mentales. Entonces, ¿qué se puede hacer? Tienen que estar en casa. Los hay porque son rebeldes, porque son dados a las adicciones, son dados a los vicios. Los hay porque nunca se les dijo, nunca se les instruyó. Papá y mamá estaban en sus mundos y ellos nunca supieron lo que tenían que hacer. Entonces los hay. Hay muchas características por qué están en casa. Totalizar la situación como decir el problema de los hijos adultos en casa es algo, es un enfoque quizá erróneo. Y tal vez no quizá erróneo, es erróneo. Entonces, saber por qué están en casa y quiénes son los que están en casa, ¿verdad? Para poder enfocarnos en esa área. Y esa pregunta que me hacía, volviendo al punto ¿me la puede repetir? Porque me parece interesante. ¿Cómo afecta, partiendo ya de sabiendo que hay diferentes situaciones por las que está en casa, cómo puede afectarlo ya teniendo una responsabilidad en casa, viviendo allí, a esa persona adulta? Sí, obviamente. ¿Cómo afecta? Es que esta persona, siendo instruida, siendo motivada, siendo orientada, tanto por los padres, por las instituciones, por la educación sistemática, por la iglesia, por los medios de comunicación, por todo, y todavía permanecen ahí, ¿cuál sería el afecto en sí? Es que, primeramente, como sujeto, no ha despertado. No ha llegado a la etapa madura en el aspecto de la mutabilidad, nacer, crecer, reproducir y morir, o biológicamente. Pero en el aspecto de conciencia, en el aspecto de como ser humano, le hace falta la madurez. Por eso el apóstol Pablo exhorta en la carta de los Corintios, en el capítulo 14, el apóstol Pablo dice, seamos niños en cuanto a la malicia, pero maduros en cuanto a nuestro proceder. Y el apóstol Pablo también dice, todo tiene un lugar de ser. Cuando era niño, pues cometía travesuras, ¿verdad? Me portaba como niño, actuaba como niño. Fui creciendo igual. Ahora que soy adulto, las cosas las tomo como debe ser.
Entonces, ese es el efecto como sujeto. Segundo, no van a trascender. Ellos no van a poder administrar sus cosas porque otros lo administró por ellos. Ellos nunca van a desenvolverse, no van a aportar a la sociedad, ¿verdad? Y otro punto muy importante que hay que aclarar aquí, importantísimo, es que el ser humano termina de desarrollar hasta los 30 años. Todo ser humano desarrolla hasta los 30 años. ¿Se desarrolla en qué sentido? Su cerebro empieza a tomar la forma real como debe ser. Los ojos, igual la nariz y todo, empieza a tomar la realidad. Las enzimas digestivas comienzan a funcionarse y a estar estable hasta los 30 años. Entonces, la etapa evolutiva y la etapa de crecimiento, desarrollo biológico de una persona es de 1 a 30 años. De 30 en adelante viene en decadencia. Por eso es que cuando uno dice, alguien tiene problemas con la adicción, ¿a qué edad empezó a tomar? Antes de los 30, sí. Aún su enzima digestiva, la alta deshidrogenasa, estaba todavía en etapa de componerse. Hasta los 30 años estaba en su etapa normal. ¿Para qué? Para que sea el filtro de jalar el alcohol, ¿verdad? De tomar el alcohol y que solo agua pase por el sistema digestivo. Entonces, pero con una persona toma después de los 30 años no es muy propenso, ni tampoco es muy vulnerable a la adicción. Es decir, vamos en la etapa del desarrollo. Y volviendo al asunto es que el ser humano no va a tener sus cosas, no va a poder desenvolverse porque ese es el afecto en él. Él mismo se afecta como tal, ¿verdad? Y bueno, no sé si tengo otro tiempecito para aclarar un punto muy importante. Adelante. Que ayuda en esta parte. Por ejemplo, Pablo Pérez Marcio cuenta la siguiente etapa de lo que es el cuento del caso de Lázaro. El caso de Lázaro. Pero no Lázaro de la Biblia, sino un personaje que le llaman Lázaro, el caso. Yo creo que hay televidentes que ya saben a qué me estoy refiriendo, el caso de Lázaro. Pero Pablo Pérez Marcio cuenta la segunda parte. Y a mí me gusta también contarla porque me gusta. Dice que había una persona que se llamaba Lázaro, pero llegó a la edad adulta y los padres nunca le enseñaron, nunca lo instruyeron. Cuando los padres murieron, ¿y ahora qué hago? Dijo. Entonces un mal instruido, un mal amigo le dijo, vende todo lo que tenés y de eso vivís. Vendió lo que tenía y se quedó con el dinero. Se gastó el dinero y se quedó sin nada. No estaba instruido. Cuando Lázaro pasa por la calle le preguntan, Lázaro, ¿a dónde vas? Y lo ven que él guarda una caja de cigarros bajo el brazo. ¿A dónde vas, Lázaro? Y Lázaro responde, me estoy mudando de casa. No cabe duda que Lázaro lo único que guardaba en su edad adulta era una caja de cigarros. Lo único. Ese es el problema. El detalle es el ser humano que pierde la visión. No estar instruido. No estar instruido. Por ahí va la situación. ¿En qué momento se puede, o hasta qué momento hay que vivir con los padres en un mundo paralelo, en un mundo normal? ¿Hasta qué momento se puede vivir con los padres? ¿O es lo recomendable? Lo recomendable. Cuando yo veo que hay jóvenes, digamos la etapa de 20 a 30 años, están en su etapa de preparación. Hay padres que aún le siguen custodiando la colegiatura a sus hijos en el sentido de pagando la universidad. Cuando el muchacho a los 27, 28 se gradúa, entonces la misma visión que tomó lo hace irse de casa. Por ejemplo, la planificación de la persona es, después que me gradúe me caso. Entonces obviamente se va de casa. Ya está graduado, ya es un profesional universitario, se va a trabajar, se va de casa. Él ya tiene una concepción que es la vida, está preparado para poder incursionar en la sociedad, se va de casa. Por ejemplo, los 3 modelos por qué un hijo puede abandonar una casa son bien marcados. Si un televidente tiene otro, pues que lo aporte, o ustedes también, pero son 3 los que propongo como psicoterapeuta. El primero es, se casa y tiene que irse de casa, porque la Biblia dice, dejará y se irá, ¿verdad? Ese es uno. 2, porque le salió un trabajo, como ya es ingeniero, como ya es abogado, como ya es arquitecto, le salió un trabajo y se va de casa. No, es psicólogo. Es psicólogo. Es coach, ¿verdad? Se va de casa. O el otro, es misionero. Sí. Le gustó de las misiones, va a otros lugares, se tiene que ir de casa. Es ministro, se va de casa. Los únicos 3 aspectos que propongo
por lo cual se va. Si alguien tiene otro más, pues sería bueno. De ahí no hay nadie más. Una persona en Los Ángeles, California, me llama, me dice, mira, quiero contarte algo. Muy amigo, muy llegado a mí. Mi hijo me dijo que se va de casa. Porque dice que aquí en Estados Unidos así es la cosa. Después de los 20 se van. Y él dice que se va. Entonces le digo, pero pregúntale cuál es su objetivo. ¿Cuál es la razón por qué se va de casa? Porque si porque si no reúne esas 3 características, entonces es sospechoso el por qué se va de casa. Y disculpa que te interrumpa. Sí, sí. Y sí es bien certero al decir el tercer punto de misiones o volverse ministro, porque el Señor dijo, el que no deje padre y madre, ahí está, no es digno de mí. O sea, sí es lo que sí. Y dejar padre, sí hay sustento bíblico para lo que está diciendo, amplio y suficiente. Interesante, ¿verdad? Arandi, ¿cómo lidiar con... Ahora esta pregunta es para los padres, ¿verdad? ¿Cómo lidiar con un hijo que está en casa, que vamos a ponerlo en este punto, que no aporta, que no hace nada por su vida, que como hablábamos con el pastor está viviendo de una manera, y un término que se ha utilizado mucho, que es un hijo parásito, que no está haciendo nada? ¿Cómo los padres pueden lidiar con ellos? Ok, librando de que ya ha sido instruido, ya tiene la formación, ya tiene la preparación académica y aún sigue, ¿cómo va a pasar con ellos? Ok. Por eso es que existe la parte aquí viene el trabajo de los psicoterapeutas, porque a lo mejor él tiene baja autoestima, a lo mejor tiene ansiedad por separación como persona, no le gusta, él siente miedo a alejarse de sus papás, a lo mejor él digamos, automáticamente le han creado un trastorno facticio. Lo dice el DSM, desde el 1 hasta el 5, y ya viene el 6. El DSM es el Manual Diagnóstico Estadístico de las Enfermedades Mentales. Por ejemplo, es el trastorno psicosomáticos. Ahí aparece el trastorno facticio, a primera y segunda persona. La primera persona es que, mi hijo, no te vayas porque tú sabes que te necesito, automáticamente. O 2, la mamá dice, no, mi hijo, no te vayas porque no vas a poder, como lo que pasa por tu dolor de cabeza, lo que pasa que por tu situación, no creo que vayas. Entonces él falta que despierte, tiene ese problema. Lo hicieron dependiente totalmente. Lo hicieron dependiente. Por eso es el trastorno facticio primera y a segunda persona. Así lo declara el DSM. Entonces, ¿cómo lidiar? Es conocer a la persona. O sea, llévelo a un psicoterapeuta. ¿Qué pasa? Tal vez tiene falta de autoestima, dije. Tal vez él tiene trastorno de separación, una ansiedad de separación. Tal vez él está criado como un trastorno facticio, ¿verdad? Ahorita tenemos una llamada de un televidente que queremos también atender esta mañana. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días. Una pregunta. Adelante. Fíjese que tengo un problema. Mi hijo todavía vive en casa, ya es un adulto mayor. Lamentablemente tiene un problema de adicción. Y se puede, o sea, ¿cómo le decía yo? En estos días, digamos, se fue de casa. Y yo sé que vuelve a regresar, lamentablemente por la adicción. ¿Qué puedo hacer? Muy bien, vamos a responderle a Arandi. Sí, claro, Eduardito. Lo que se debe de hacer es que tenga asistencia psicoterapéutica, ¿verdad? Primeramente, sí. Si su problema es justamente de la adicción, pues él justamente está en un trastorno adictivo por una sustancia. Hay que trabajar primero eso, un paso a la vez. Después hay que trabajar su motivación, hay que trabajar la visión que tiene. Por eso uno de los aspectos que el sistema educativo plantea más en la parte del nivel diversificado es que al estudiante de cualquier carrera le pregunta, haga su proyecto de vida y sobre eso empieza a trabajar, ¿verdad? Entonces con los proyectos de vida ya las personas pues, ya saben para qué van haciendo. Lo que yo le recomiendo, mi estimada televidente, es que pues procure que tenga asistencia psicoterapéutica, ¿verdad? Asistencia. Porque es la persona en sí, hay que tratarlo, ¿verdad? Y ya él se va. Es que el irse de casa depende es de la persona propiamente. Echarlo de casa, qué duro sería para un padre. Solo aquellos que sean desnaturalizados o Sí, o en el caso que el hijo en verdad sí no se pueda y tenga que proteger a los más pequeños, al papá no le queda más que decirte, hijo, ¿verdad?
Así es. Que pues, yo te quiero, pero esto es un peligro aquí para todos, ¿no? O cambias o Lo hay. discúlpame, ¿verdad? Es un tema muy interesante, Arandi. Gracias por compartir esta primera parte. Así Vamos es. a regresar a una tercera, pero antes mencionabas acerca de la motivación y algo sobre la visión. Muchas veces como jóvenes cuesta mucho encontrar ese propósito. ¿Por qué no me voy de casa? Porque no sé a qué voy a ir, no me han instruido. Todavía no sé qué es lo que Dios quiere para mí. A través de este video, amados hermanos, conoceremos un poco más acerca del tema. Ya regresamos. Hermanos, que Dios los bendiga. Saben, muchas veces siendo jóvenes tenemos esta gran pregunta, tenemos esta gran duda: ¿para qué fui diseñado? ¿Para qué fui enviado aquí en la tierra? ¿Cuál es mi propósito aquí en la tierra? Siendo cristianos, sabemos que tenemos una razón por la cual Dios nos diseñó y nos ha enviado aquí, pero muchas veces no sabemos cuál es. Muchas veces estamos limitados a un horario de trabajo, a un trabajo que no amamos hacer, a una actividad que no nos gusta y sentimos que no estamos haciendo nada por cumplir ese propósito. Pero ¿cómo podemos hacer para poder saber qué es lo que debemos hacer? Y esto es lo que quiero compartirte. No importa la edad que tengas, no importa si eres muy pequeño, si eres joven, si ya estás muy grande. Creo que son consejos muy importantes que debemos tomar en cuenta, que personalmente a mí me han bendecido muchísimo. Y quiero empezar diciéndote, antes de darte estos dos consejos, que todos tenemos un único propósito. Todos tenemos un propósito completamente diferente, pero que llevan a un mismo fin, a un mismo objetivo. Y esto te lo quiero leer en Mateo 28. Este versículo es tan bonito. Mateo 28, 19. Jesús está hablando sobre la gran comisión. Y en el 19 dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esta es la gran comisión que todos tenemos en esta vida. Todos debemos ir y hacer discípulos, predicar de Dios, enseñar del amor de Dios, de ese Padre tan grande que tenemos, tan amoroso y tan especial que tenemos. Pero aquí viene lo más interesante y lo más bonito acerca del propósito. Si sabemos cuál es el fin, pero todos tenemos un propósito uno y diferente, ¿cómo podemos encontrar ese específicamente propósito único y diferente? Y aquí va mi primer consejo. Y es que tu propósito va relacionado a la habilidad o don que tengas. Y te quiero leer 1 Corintios 12, del 11 al 12. Y dice así: todo esto lo hace un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determine. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tienen muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. ¿Qué quiero decirte con esto? Que a pesar de que todos formamos parte del mismo cuerpo de Jesucristo, no todos tenemos la misma función. ¿Por qué? No todos somos iguales. Gracias a Dios nos hizo diferentes a cada uno. A uno los hizo grandes, a otros los hizo pequeños, a uno los hizo con habilidades para el arte, a otros los hizo habilidades con los números, lo cual yo no muy tengo, pero seguramente tú sabes para qué has sido bueno, para qué Dios te ha utilizado. No sé, puede ser para el deporte, para las artes, para habilidades numéricas, como lo había dicho anteriormente. Cada quien tiene un don y un talento especial y diferente. Y Dios no puso eso por casualidad. No dijo: ay, fulanito de tal, le voy a dar esto solo porque sí. No. Dios te ha dado ese don y ese talento por una razón, y es para poder glorificarlo a Él. Y esto me lleva al segundo consejo sobre cómo puedes buscar, cómo puedes encontrar tu propósito. Y el segundo es: el propósito de Dios es aquel que es de bendición para otros. Voy a cambiar esa palabra bendición con servicio. Y es: el propósito de Dios es aquel que va a servir a los demás, que va a ser de bendición para los demás. ¿Qué es eso? Pregúntate en este momento, ponte a pensar, ¿qué es eso que podrías hacer
las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Que no importa si no te pagan, no importa si te pagan muy poquito, no importa absolutamente nada, tú amarías hacer eso y además de eso puedes servir a los demás, puedes mostrar a Dios a los demás por medio de eso que estás haciendo. ¿Qué es eso que podría ser de bendición? Seguramente ahí está tu propósito. Como te dije anteriormente, todos tenemos algo diferente. Personalmente a mí me gusta la comunicación, también me gustan las artes y Dios poquito a poquito me ha llevado para poder saber qué es lo que yo debo hacer, cuál es mi propósito. Algo muy importante también es que debes tener una comunicación y una comunión con el Espíritu Santo, una comunicación directa con Él para guiarte, para decirle: Dios, ayúdame. Si aún no sabes cuál es, Dios, ayúdame, guíame. Tal vez a ti te gusta hacer de todo, tal vez aún no has descubierto qué es lo que realmente te gusta, pero le puedes pedir sabiduría. Y hay algo muy importante con lo que quiero terminar. Y es que podemos poner el ejemplo, no sé, de Abraham, un hombre que hasta muy adulto logró ver la promesa que Dios le había dado. Hasta años muy grandes pudo ver la promesa de Dios en su vida. Pero también podemos poner otro ejemplo como Samuel, que desde muy pequeño estuvo obrando para servir a los demás, obrando en la misión que Cristo le había hecho para su vida. No importa si es muy grande, no importa si es muy joven, no importa si empezó a muy temprana edad o ya hasta muy grande se está dando cuenta de cuál es su propósito. Porque como lo dije, cada quien tiene un propósito diferente. Así que no es más uno que el otro. Podemos ver también a un David que desde muy pequeño fue ungido. Gracias a Dios que fue así, pero eso no lo hace mejor que un Noé, que hasta muy de grande, hasta su familia cumplió con ese propósito de hacer un arca. Así que no importa si estás muy chiquito, no importa si estás muy grande, cada propósito, cada plan de Dios es diferente con cada uno de nosotros y eso es lo importante. Así que le pido a Dios que te ayude para poder encontrar su propósito en Él. Que Dios te bendiga. Agradecemos a Isa Rizo por esta aportación, amados hermanos. Esperamos que esté siendo de bendición, de edificación y que usted esté recibiendo mucha información esta mañana a través de Análisis BNE. Tenemos en este tercer segmento ya una llamada lista para poder responder. Quisiéramos darle la bienvenida a nuestro hermano. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, hermano, que el Señor le bendiga. Dios le bendiga, mi hermana. Bienvenida. Fíjense que yo estaba escuchando el tema, ¿verdad? Y me parece muy interesante. Y aparte que quiero contar pues que he estado por un tiempo muy angustiada porque yo también tengo uno de mis hijos. Es el segundo de mis hijos, tiene 27 años de estar en la casa. Y ahí está en la casa, ¿verdad? Pero no es preocupante que esté en la casa, sino que él ya tiene algunos años de haberse graduado y no ha podido tomar un trabajo estable. Y a mí me preocupa porque uno va para más grande y el hijo tiene que buscar qué hacer en la vida, ¿verdad? Y yo quisiera, ¿qué me aconsejaría los hermanos que están ahí, verdad? Muchas gracias, mi hermana. Vamos a tratar de responder la pregunta. Iniciamos con nuestra invitada, licenciada Magda. ¿Qué podríamos decirle a nuestra hermana? Sí, precisamente creo que es el tema, ¿verdad? Que hemos estado tratando de enfocarlo desde diferentes ángulos. Y sí, creo que todos concordamos en esto, que a la edad en que está su hijo, por supuesto, él ya debe, por las condiciones que reúne, ya es un profesional, ya tiene la edad, pero habría que chequear qué se trabajó antes. Porque es lo que platicábamos fuera de cámaras, ¿verdad? Que a veces uno, hasta que ya llegó a esta edad, como que reacciona y uno dice, bueno, debería de, pero ¿qué trabajamos durante la niñez? ¿Los logramos hacer independientes? ¿Hicimos que los hijos fueran responsables desde pequeños? Porque eso se construye, no es como que de la noche a la mañana, ahora que vaya y se enfrente. No, creo que es un proceso y muchos de los papás traemos los hijos al mundo, pero no hacemos un plan.
No tenemos un proyecto de vida. Solamente es como que vamos en el camino, que estudien, que hagan, pero como que no hay una visión para adelante. Y eso es parte de lo que creo que todos tenemos que tener. Ahora, en este caso, ya llegó a estos límites o a estas edades, creo que tenemos que empezar precisamente a trabajar con esa palabrita que acabo de mencionar, los límites. Hay un libro muy bueno del doctor Henry Cloud que se llama así, Límites, y que creo que valdría la pena que nuestra hermana lo pueda obtener, ¿verdad? Un libro cristiano con muy buen enfoque para que ponga esos límites con sus hijos, y no es fácil, pero sí es posible y es con muy buenos resultados. Ok. Arandi, yo tengo una pregunta más. Si quisieras aportar a esta. Pues bueno, tal vez sí siento que como persona, tácitamente él ya reúne todas las preparación, ¿verdad? Tanto en instrucciones de los padres, tiene preparación académica. Entonces siento que tal vez tenemos que influir en él en su parte de la motivación. Aquí es donde se aplica la corriente de la psicología, el humanismo. ¿Qué? Que el ser humano explore el potencial que hay en él, que él pueda ser capaz. Lo que pasa es que no se lo han dicho. Tiene la herramienta. Tiene la herramienta, no lo han despertado. Hablarle un poquito sobre sus necesidades, llegar hasta la autorrealización, lo que establecía Maslow, las realizaciones que él se ha dado, ¿verdad? O sea, cosas como esa, la proyección, lo útil que es él, o sea, es útil para la sociedad. Hace falta despertar en eso ese chip. Y otra cosa importante que yo veo, detectemos esto. Cualquier persona que no tenga motivación y emprendimiento, quiere decir que también tiene poquedad o escasa de la lectura de las Escrituras. Escudriñar las Escrituras, porque ahí encuentras la chispa de la vida, ¿verdad? Lo hace despertar. Y estoy 100% de acuerdo, esta parte es bien importante, la motivación, el dar objetivos, que él descubra su potencial. Pero sí creo que también es muy importante en el equilibrio lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que a veces suena un poquito fuerte, pero dice la Biblia que el que no trabaja, que no coma. Entonces creo que a veces toca que también generar... Confrontar. Exacto, y cierta motivación y la presión, ¿verdad? Tienes que aportar porque si no ya no hay ropa limpia, si no ya no hay comida, si no... A veces lamentablemente, ¿verdad? Los seres humanos... Podríamos decir que en una mano el amor y en otra la disciplina. Correctamente. ¿Verdad? Amor y disciplina. Solo disciplina lo vamos a creer amargado. Sí. Solo amor lo vamos a consentido, y eso no va a llegar muy lejos. Sí, totalmente. En ese equilibrio siempre. Yo tengo otra pregunta. Bueno, tengo preguntas hechas acá, pero creo que es importante responder a nuestros televidentes. Nuestra hermana Alma dice, ¿es saludable que los hijos cuando cumplen la mayoría de edad se vayan de casa? Es lo que estamos mencionando, ¿verdad? 18 años en Guatemala ya es mayor de edad. ¿Está listo un muchacho de 18 años ya para enfrentar la vida? No siempre. Y va a depender del plan que nosotros los padres hicimos antes de esa edad. Si de verdad los fuimos formando para que se capaciten académicamente, para que enfrenten la vida, para que sean responsables de sí mismos, que se puedan cocinar un par de huevitos o hacerse un café, o toda la vida les servimos el platito ahí todo limpio y lavamos los platos. O sea, depende cómo nosotros trabajamos en la niñez y adolescencia, este muchacho estará listo para enfrentar la vida. Entonces, por eso decía que hay que hacer un plan previo y no hasta que ya llegaron los 18, 19. Ahora, si la mamá cree que ya este muchacho está con una carrera, que ya es independiente, puede lavar su ropa, meter su ropa a la lavadora y todo, ok, soltémoslo, porque pues eso es lo que realmente a la larga nos forma a los seres humanos. Enfrentar cada día todo esto que es difícil, pero eso nos va dando ese carácter y esa madurez. Tengo aquí también otra pregunta de televidentes. Hay hijos parásitos, dice, sería bueno que se aclare. Y si hay un hijo de 30 años, solo porque no se ha casado, pero es responsable, debe irse. Voy a replantearlo. El hijo tiene 30 años, es responsable, pero se tiene que ir. ¿Y existen esos hijos parásitos? Muy bien, yo creo que el calificativo parásito creo que es muy pomposo, ¿verdad? Yo creo que la Biblia nos demanda nunca hablarle a una persona con un calificativo desprestigiado o que lastime su persona. Su autoestima. Sí, su autoestima como persona. Yo creo que cuando uno se va de casa hay muchas razones. Force y voluntariamente.
necesariamente. La fuerza voluntariamente es que, ¿qué puedo hacer? Necesito estudiar la carrera, pero no existe eso, me tengo que ir a estudiar a otro lugar. Me voy de casa. Por si voluntariamente. Por si voluntariamente, ¿qué pasa? Mi papá, mi familia le salió un trabajo y tenemos que irnos. Y ahí empieza la migración. La migración. Voluntariamente es que, bueno, me salió un trabajo y está lejos de casa, me tengo que ir. Voluntariamente. Necesariamente también, ¿verdad? Y otro, por conciencia, dice, me tengo que ir a explorar el mundo. Tengo que ver mis capacidades. Tengo que ir a explorar el mundo y saber qué voy a hacer. Con preparación, con todo. O sea, no podemos enviar a un soldado a la guerra si no está instruido, si no está preparado y no lleva las armas. Pero a veces hay personas que dicen, bueno, ya me tengo que ir, creo que ya puedo, soy capaz, me voy como viendo lo invisible, me voy caminando y entre más camino el mar se va a abrir porque tengo fe. También dice, el bien y la misericordia me seguirán, confío. Se esfuerza, te dice, valiente, no temas nada, que Dios estará conmigo. Voy y sé que voy. Y yo felicito a veces muchas personas, muchos jóvenes que se van a Estados Unidos, porque dice, quiero ayudar, quiero aportar. Y se va, él se siente capaz de hacerlo. Felicidades por ello. Esa parte, hijos parásitos, no existe. Aún su hijo tuviera ese trastorno. La Biblia dice en el libro de Juan, que el amor todo lo puede, el amor todo lo destruye. Si usted abraza a su hijo y le dice, hijo, vamos a apoyar, te vamos a ayudar, eso es el primer paso para decirle, hijo, estoy apoyado. No estoy siendo tolerante, solo estoy apoyado. El amor lo destruye todo. Entonces siento que esa parte es importante, ¿verdad? Sí. Ok. Edu, es interesante ahorita con la pregunta, pero siempre en el acompañamiento había una pregunta, si es bueno que se vaya a los 18 años. Mayor de edad sí es, pero hay tres cosas que hay que saber y aquí él lo dijo bien claro. La razón es porque se vaya es porque se casó. Porque profesionalmente sabe ir a trabajar a una petrolera donde viene un mes, se va, no, mejor que te llaman, ¿verdad? Y venimos a ver. Y la tercera es el llamado ministerial, ¿verdad? 18 años pues, se va a ir a servir al Señor. O sea, en esas tres bases se puede responder esa, porque a los 18 años, si el joven se va de su casa solo porque tiene 18, puede ser víctima de grupos antisociales, de malas costumbres, que al estar solo no va a haber un padre que lo pueda redarguir, porque si bien es cierto que a los 18 años tiene un DPI, pero todavía la vida apenas está comenzando. Entonces, si no es por esas tres razones, como un consejo pastoral, porque aquí están los psicólogos, la doctora, y me apunto al consejo pastoral, si no es por esas tres razones que acabamos de dar y que están fundamentadas en los estudios psicológicos, no sería bueno. No sería bueno. Y por otro lado tenemos al de 30, que ahí es que hay otras dos clases de hijos. Está el que no consume, sino aporta. Sí. El que ayuda, pues ¿para qué lo vamos a quitar de aquí? No, si este más bien oremos, Señor, por él. Y fíjese, pastor, que incluso la cultura también influye, porque esta persona que me dio de Los Ángeles me dice, mi hijo se va a ir, ¿por qué? Dice él que aquí en Estados Unidos así es, se tienen que ir. Correcto. Le dije, por cultura se va, es erróneo. ¿Quién dijo que ese modelo era correcto? ¿Quién dijo que ese modelo es bíblico? ¿Quién dijo? Porque por eso decía José Enrique Rodó, el libro que él escribe, la cultura suramericana en muchas cosas sobrepasa a la anglosajona. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tener ese modelo, como decir, como así lo hace Chente, así lo hace toda la gente, no. O sea, nuestro parámetro de vida, nuestro modelo de vida, vamos a regirnos a través del bíblico, no por cultura. ¿Por qué? O sea, sospechoso. Pastor, usted lo repitió. O sea, si de esas tres cosas no las reúne, es sospechoso. ¿A qué te vas, papito? Te voy a perder. Licenciada Magda, usted pues me hace entrega de que próximamente se estará lanzando este libro. Bueno, el libro que va a llevar esta portada. 10 aspectos indispensables para formar hijos de éxito. Creo que va muy acorde con el tema. ¿Cuáles podrían ser esos consejos así brevemente, licenciada, para poder crear hijos exitosos? Bueno, solo le voy a comentar así brevemente, la motivación de escribir este libro es porque trabajamos tanto con muchachos adictos, delincuentes en cárceles, Pavón y todo lo que se entiende con el área carcelaria. Así que en jóvenes en conflicto con las leyes, ¿verdad? Exactamente, o sea, muy de cerca tuvimos casa de rehabilitación para estos muchachos, así que de ahí surge
porque uno se da cuenta las cosas que quedaron pendientes, las áreas que no se llenaron, las necesidades que estos muchachos no alcanzaron a satisfacer. Entonces surge de ahí precisamente el nombre del libro, ¿verdad? Okay. Esas 10 cosas que no deben hacer falta en esa formación de nuestros hijos, precisamente con el tema de hoy, para que sean independientes, para que tengan éxito académico, laboral, matrimonial. Hay que trabajar con estas 10 cosas, ¿verdad? Entre ellas tal vez la bienvenida al mundo. Qué importante es que yo me sienta bienvenido al mundo, qué importante es que yo me sienta amado, seguro en toda esa etapa de mi infancia, porque eso me da seguridad que se va a manifestar cuando yo tenga que salir, pues, ¿verdad? A luchar yo solito. Entonces, así como 10 cosas que no deben hacer falta, que van a equipar psicológicamente, emocionalmente a nuestros muchachos y muchachas para que puedan enfrentar la vida. Esa es la idea. Ok. ¿Cuáles podría usted decir brevemente que serían esos aspectos? Sí, entre ellos, como mencionaba, la aceptación desde que venimos al mundo, porque cuando yo me siento bienvenido, amado, eso construye mi autoestima, me da mucha seguridad. Okay. Dentro de ellos está también la corrección adecuada, está también crear independencia, hijos independientes, no, desde chiquititos cuando el niño tira sus juguetes y en lugar de que los recoja y los guarde, la mamá va y los guarda, ya estamos creando a un hijo dependiente y responsable. Entonces todo eso lo mencionamos. Muy acorde con el tema. Acorde totalmente, por eso pensé que era como tan conectado, ¿verdad? Porque sí, desde ahí vamos construyendo esa mentalidad. Yo soy responsable de lo que yo hago, ¿verdad? Si yo tiro los juguetes, yo los voy a recoger. O sea, si yo ensucié mi ropa, yo la voy a lavar. Cuando ya tienen cierta edad, por supuesto. Entonces uno va viendo en qué momento el hijo ya puede ser responsable de determinadas cosas y eso ya nos garantiza que después vamos a descansar. Ok. Es importante mencionar, aún no se ha lanzado, esté pendiente de las redes sociales, ¿verdad, sí, así licenciada? Es, en Juvenfami así es. Ok, para que usted, hermano, pueda obtenerlo más adelante y pueda ir teniendo ese manual para poder desarrollar una familia de bienestar en la sociedad. Para nosotros ha sido una bendición tenerlos acá, licenciada Magda. Gracias. Arandi, de verdad es una alegría poder tenerlos. Creo que esta mañana se ha cumplido ese cometido de poder bendecir a los hermanos. Muchísimas gracias. Un gusto para mí también estar con ustedes y también con cada uno de ustedes en casa y les deseo el mejor de los días, mucha bendición y que Dios nos dé ante todo la sabiduría. Créanme que es lo que más tenemos que doblar rodillas y decir, Señor, dame sabiduría. A veces no tenemos conocimiento, no hemos leído libros, no hemos ido tal vez a la universidad, pero les digo que si doblamos rodillas y pedimos sabiduría, Dios nos va a guiar en la crianza de nuestros hijos y determinar en qué momento ya tenemos que poner determinados límites. Arandi, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a la producción del canal y a todos los televidentes que se tuvieron a bien sentarse un rato y ver este tema tan importante, de veras. Mi recomendación es que nuestro instructivo que sea la Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para instruir, para corregir, para motivar. Y los proverbios en el capítulo 1 dice, los proverbios de Salomón sirven para que el sabio aumente su saber, se haga más sabio. Que el joven, dice, sepa distinguir en lo que es una fábula, una parábola, en lo que es una enseñanza, una corrección, que sepa distinguir entre cada uno de ellos. Dice que para eso sirve el capítulo 1. Y terminamos con lo que dice la Biblia también, ¿verdad? Que si escudriñamos las escrituras, encontraremos, me gusta esa frase, la chispa de la vida. Interesante. Mi número de teléfono lo puedo dar, sí, por si alguien está interesado, estoy a la orden, 3036-7082 y estoy para servirles. Muchas gracias a ustedes, gracias a Dios por estar acá. Amén. Bendiciones en este día. Amén. Pastor, llegamos al final. Creo que hemos tenido la información profesional para poder desarrollar este tema, para que en casa puedan tomar cartas en el asunto también. ¿Qué podríamos decir en palabras bíblicas para concluir, Pastor, esta mañana? Edu, la Biblia es un manual, contiene tanta riqueza divina que puede ayudarnos, no mucho, en todo. Si usted tiene un problema de estos, ánimo, Dios le puede ayudar. La Biblia dice que dichoso el que tuvo hijos en su juventud, dice, porque son como flechas, ¿verdad? O sea, nos pone a nosotros una responsabilidad. Lo bueno es que tenemos la ayuda de Dios, no estamos solos. Edu, la Biblia se refiere a la naturaleza dándonos el mejor ejemplo. En Isaías, en el Salmo 103 dice que nosotros somos como águilas, levantarán sus alas como las águilas, es el que te rejuvenece como águila, dice el Salmo 103. Y fíjese que el águila pone su nido en lo más alto de la peña.
porque la serpiente no puede trepar la roca. Esa es la parte donde nosotros como padres cuidamos a nuestros hijos de la maldad. Pero hay un punto en que esa misma águila que puso el alto, el nido, le puso los mejores materiales de plumitas, le puso espinas. Y cuando el aguilucho ya tiene edad, el águila le dio de comer boca a boca, pero hay un momento, por eso estamos hablando del águila que representa el éxito y la realeza. Dice que el águila le empieza a desbaratar el nido para que huele. Y el águila no quiere, el aguilucho, porque le gusta la comida en la boca. Le deja después las puras espinas y él, mamá, no entiendo, papá, ¿qué pasa con usted? Y como no huela, le termina botando el nido. O huela o huela. Y donde se lanza y ve que no vuela, ahí lo ayuda. O sea, no estamos diciendo que no lo ayude. Empújelo y ayúdelo, empújelo y ayúdalo. Como un buen entrenamiento, tiene derecho a fallar y usted lo vuelve a levantar, pero ya lo está capacitando. La naturaleza nos enseña. Ese es el mejor ejemplo que le puedo decir que la misma Biblia nos da. Y tenemos al hijo pródigo, un hijo que se equivocó, vuelve a casa, pero con la actitud correcta. Ya no me ames hijo, llámame tu siervo. Ahora quería trabajar. ¿Verdad? Hay hijos que van a tener experiencias difíciles, pero podemos darles una nueva oportunidad. Hijo, claro, son mi hijo, no te voy a echar de la casa, te voy a recibir, no tengo dónde vivir. Pero oigan la actitud que trae el hijo pródigo. No me ames hijo. No, llámame tu siervo, le dice. O sea, como dice, mira, yo voy a trabajar aquí y de aquí no va a haber pan gratis, yo te voy a ayudar, de aquí las cosas cambian, yo te lavo el carro, es la versión 2022. Actualizada. Ánimo, padre, no está usted solo en esta etapa. Usted, mamá soltera, que ya el niñito se le hizo grande, usted no está sola. Tiene la ayuda de Dios, tiene la palabra de Dios, tiene las promesas de Dios. Y pongámoslo en oración, como dijo la licenciada, que es lo que vamos a hacer en este momento. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy me uno aquí con tus siervos, con Eduardo, con los profesionales, Señor, con la doctora, el licenciado. Estamos invocando tu nombre, Señor. ¿Quién mejor como tú primero para fortalecer el corazón del padre y de la madre? Que las cosas sí pueden cambiar. Las cosas comienzan con oración, doblándonos rodillas. Cuánto dolor hay en una madre que quizás hasta fue a tomar un préstamo para poner un negocio para su hijo y solo terminó en una gran deuda, metiéndose en problemas. Señor, cuánto dolor hay en el corazón de una madre que quizás, indiferentemente, quizás hasta falló en la educación, pero no era lo que su corazón deseaba. Todo empieza orando, doblando nuestras rodillas, pero después viene la acción, Señor. Sí, dale sabiduría, si hay que poner disciplina, quitar privilegios, no con el asunto de lastimarlo, pero si no lo hizo antes, pero es un buen momento para comenzar todavía, Señor. Ayúdalos. Donde toque disciplina, disciplina. Donde toque quitar privilegios, privilegios. Y quizás hay otros que sí es autoestima, Señor. Danos la gracia que en nosotros los padres vean el que sí creemos en ellos y que sí van a poder. Señor, no estamos solos en la crianza de nuestros hijos. Y también bendigo a aquellos que lo han hecho muy bien y que hoy están cosechando, Señor, ese fruto de enseñanza en sus hijos y los ven en matrimonios estables, no perfectos, pero sí felices, librando en sus profesiones, quizás en el extranjero. Gracias, Padre. Y te pido por esos jóvenes que quizás están en estos conflictos y ni ellos mismos entienden, quisieran cambiar. No hay nada que a la luz de tu palabra no se pueda cambiar, y si es necesario confrontarnos, confróntanos, redargúyenos, y al que haya que restaurarlo, restáurale, Padre. Bendecimos las familias y que los planes que tú tienes, porque si a alguien le diste vida es porque tienes un plan, Señor, para él y un propósito, que los planes se cumplan y sobre todo la palabra que dice: y haré volver el corazón de los hijos a los padres, de los padres a los hijos, y que en nuestras casas haya una restauración integral. Por el nombre poderoso de Jesús oro. Amén. 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 Y amén. 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 Gracias, pastor, gracias, hermanos, por compartir con nosotros este tema. Nosotros llegamos al final de Análisis BNE. Esperamos que la próxima semana usted pueda acompañarnos. Tenemos también un tema importante que compartir. Hasta la próxima.